para hacer eso. Estamos estudiando el libro de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Quisiera terminar este día, a ver si es posible, aunque ya es un poco tarde. Quizá no vamos a poder terminar más de estudiar. Aquí está claramente explicada en la palabra de Dios en el capítulo 6, los versículos del 6 al 10, del 7 al 10 para ser más exactos. Está explicada cómo funciona la ley de la siembra y cosecha. Y vamos a hablar de eso en este momento. Vamos a hablar de eso. Quisiera, antes de orar, leer dos versiones de la Biblia. Dos versiones, la nueva traducción viviente y la nueva versión internacional. Y después vamos a estar estudiando con nuestra Biblia Reina Valera del 60. Pero mire lo que dice la nueva traducción viviente, la versión NTV, así se conoce, NTV. Comenzando con el versículo 6 del capítulo 6 de Gálatas. Dice: los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer a las necesidades de sus maestros, compartiendo todas las cosas buenas con ellos. Versículo 7. No se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Versículo 8. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Versículo 9. Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Versículo 10. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Y el versículo 11 quise agregarlo porque me llamó la atención la forma como Pablo expresa lo que hizo. En esta versión dice: fíjense que uso letras grandes para escribirles de mi propio puño y letra estas últimas palabras. Esa es la nueva traducción viviente. Ahora les voy a leer la nueva versión internacional, ¿verdad? Que es otra versión también muy interesante y que vale la pena que vayamos a ella en algunos casos. Dice la nueva versión internacional, comenzando con el versículo 6 otra vez: el que recibe instrucción en la palabra de Dios, comparta todo lo bueno con quien le enseña. Versículo 7. No se engañen. De Dios nadie se burla. No se engañen. De Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. 8. Versículo 8. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Versículo 9. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Y el 10. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. Miren que les escribo de mi puño y letra, versículo 11, y con letras bien grandes. Algunos dicen que posiblemente escribió toda la carta
Porque aquí no dice que solo esa parte, sino toda la carta, con letras mayúsculas, como nosotros las conocemos hoy, ¿verdad? Letras iniciales. Las escribió. Recuerden que escribió en el griego koine esta carta. Bien, vamos a orar entonces. Y luego meditamos por unos minutos en esta ley de siembra y cosecha. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por la libertad que tenemos para congregarnos y para meditar juntos en lo que tú has dejado escrito para nosotros. Debemos recordar siempre lo que nos dice tu palabra acerca de tu palabra, que las cosas secretas pertenecen a Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para que las apliquemos, para que las obedezcamos, para que las tengamos siempre en nuestra mente y en nuestro corazón y ponerlas en práctica en nuestro día de hoy. Señor, te damos gracias por este momento maravilloso y ayúdanos para que seamos edificados con tu palabra. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Bueno, el tema principal de toda la carta a los Gálatas, como ustedes saben, es un combate tremendo acerca de la herejía del legalismo. Los judaizantes o legalistas judaizantes querían obligar a los creyentes a que hicieran las cosas que estaban escritas en la ley, y ellos decían que si no las hacían no eran salvos. Ese es el problema. Ese es el problema. Hoy hay legalistas judaizantes modernos y debemos tener cuidado de ellos, porque no estamos obligados a guardar ninguna ley para ser salvos. El Señor Jesucristo murió por nosotros en la cruz, y por la fe en Él, tenemos perdón de pecados y vida eterna, sin tener que hacer nada. Es un don gratuito, así dice la Biblia, porque por gracia, un favor que no merecemos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don, un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Para los judaizantes era importante la circuncisión, pero en esta carta Pablo nos ha hecho ver que ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe en el Señor Jesucristo. Eso es lo que vale, la fe. Entonces la carta nos habla de eso, ¿verdad? De esta herejía destructora que se llama el legalismo. Ahora el Señor espera de cada uno de nosotros que seamos obedientes a su palabra, no para salvarnos, sino porque ya somos salvos, pero que obedezcamos lo que nos dice en su palabra, como hijos obedientes, no como bastardos, no como desobedientes, que queremos hacer lo que nos da la gana, sino hacer hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Fíjense, cuando no somos oidores de la palabra nos engañamos a nosotros mismos, pretendemos aparentar algo que no somos. Eso dice Santiago 1:22.
pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Ahora, entrando ya en materia, el versículo 6 del capítulo 6 de Gálatas. Recuerdan que a partir del versículo 1 del capítulo 6 nos está hablando acerca de la conducta que debemos tener los unos entre los otros. Y dice, hermanos, si alguno fuera sorprendido, el versículo 1 del capítulo 6, hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. No la ley mosaica, la ley de Cristo. ¿Qué dice la ley del Señor Jesucristo? Ámense unos a otros. Ámense unos a otros. En esto conocerán que ustedes son mis discípulos, si tienen amor los unos por los otros. Esa es la ley de Cristo. Versículo 3, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. Es lo que vimos hace 2 domingos. Dice la palabra de Dios que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Ahora, hermanos, quizás no lo dije el domingo antepasado, pero el tribunal de Cristo no es un tribunal de condenación. Quede muy claro eso, ¿verdad? Es, como enseña la palabra de Dios, es la revisión de lo que hicimos cada uno de nosotros, bueno o malo. Y la Biblia dice que el Señor va a dar galardones a los fieles, va a dar galardones a los fieles. Entonces, ese es el tribunal de Cristo. El tema de Cristo, ¿verdad? Ese es para otorgar galardones, pero no para gloriarnos. Esos galardones la Biblia enseña que van a ser depositados a los pies del Señor Jesucristo, no para quedarnos con ellos. En el mundo se acostumbra a premiar a los que cumplen, a los que alcanzan la meta, ¿verdad? A los que llegan primero. Ese es el mundo, la meritocracia. Ahora, con el Señor Jesucristo es diferente, ¿verdad? Esos premios, esos galardones se van a recibir para entregárselos a Él. ¿Recuerdan lo que enseña la palabra de Dios en 1 Corintios? Dice, si alguno edificare con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será probada en el tribunal de Cristo. ¿Verdad? Entonces ya saben, edificar con madera, heno, hojarasca, ¿qué va a hacer cuando sea probada por el fuego? Esos materiales, ¿qué va a pasar con ellos? Se van a hacer ceniza, nada. Así que, hermanos, debemos edificar con piedras preciosas, con oro, plata, metales preciosos. No es que vamos a estar buscando estos metales, sino sirviendo al Señor con una sinceridad absoluta. Amar al Señor. Ahora el versículo 6 sí dice, ¿verdad? El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Se ha hablado mucho de eso. Algunos desde hace siglos, podemos decir, ¿verdad? Algunos creen que lo que está diciendo acá es que la iglesia tiene que ser responsable de los que enseñan la palabra de Dios. Y en parte, así es. Pero probablemente no necesariamente
se refiere solo a eso. Estaba leyendo el libro del Dr. MacArthur y él dice que el versículo podría traducirse de esta manera. Miren cómo dice el Dr. MacArthur o el pastor MacArthur: el que recibe instrucción debe participar al lado de aquel que le enseña en todas las cosas buenas. Porque la palabra haga partícipe se traduce de koinoneo, que alude a la idea básica de distribuir o participar de algo por partes iguales. La palabra griega koinonia da la idea de comunión fraternal. Debe haber algo muy especial entre los creyentes, tanto de los que enseñan como de los que son enseñados. Debe haber gratitud, sobre todo. Entonces dice, ¿verdad? El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena. Y la palabra buena se traduce de otro verbo que tiene que ver con bondad, con algo espontáneo que sale del corazón de cada uno. Hay otra palabra que se refiere a bueno físicamente, que es la palabra kalos. Pero en este caso, el apóstol Pablo está usando la palabra agathos, ¿verdad? Que viene de ágape, amor fraterno. Entonces, se refiere a la excelencia espiritual y moral. Y la palabra kalos se refiere a cosas buenas, pero son cosas materiales buenas. Entonces, lo que podemos ver en este versículo, que el que es enseñado en la palabra y el que lo instruye tienen un compañerismo común en la fe y deben participar juntos de toda cosa buena que se relaciona con ellos. Eso es el fondo de este versículo. El que es enseñado en la palabra y el que lo enseña, el que lo instruye, tiene un compañerismo común en la fe y deben participar juntos de toda cosa buena que se relaciona con ellos. Como cuando hacemos nuestros árabes acá, cada vez que podemos hacerlo, ¿verdad? Gozarnos en las cosas buenas. Eso es lo que nos está enseñando este versículo. Ahora, un poquito más que dice el pastor MacArthur. Dice, hasta este punto, el apóstol Pablo ha completado la presentación de su tesis principal, en el sentido de que el legalismo, y en particular el legalismo de los judaizantes, no tiene que ver en absoluto con las realidades de recibir y aún vivir la vida cristiana. Tras impartir instrucción para que los creyentes espirituales restauren a sus hermanos que han caído en pecado por su propia carne, ahora amonesta a cualquiera de los hermanos caídos que se atrevieran a abusar de la gracia de Dios y resistieran el ser amonestados o ayudados. Porque a veces uno quiere ayudar a una persona, pero la persona no se deja, no permite. Qué tremendo eso, ¿verdad? Qué tremendo. Pero a veces el orgullo es tan grande que no permite que se le ayude espiritualmente. Y es lo que nos manda acá la palabra de Dios, ¿verdad? Que seamos partícipes unos con otros de toda cosa buena, de toda cosa que tiene que ver con lo espiritual y lo moral. Ahora, el versículo 7, entonces sí, nos hace una pequeña introducción acerca de lo que es la ley de siembra y cosecha. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado,
pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Engañéis es la palabra griega planao, cuyo significado básico es descarriar. Y burlado es la palabra muterizo, que significa literalmente levantar la nariz, un acto irreverente de mofa y escarnio, de burla, ¿verdad? Un acto de burla. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Y eso, hermanos, debemos de tenerlo hasta la médula en nosotros. No podemos engañar a Dios. Nunca. Él es omnisciente, todo lo sabe, todo lo sabe nosotros. El salmista dice: no está ni aún la palabra en mi lengua, y tú ya sabes, tú ya la sabes, ya la conoces. Entonces, este es algo muy, pero muy serio. El caso es que siempre que los creyentes dejen de reconocer la realidad o la seriedad del pecado en sus vidas, sus corazones son engañados y Dios es burlado. Y burlado equivale a tratar a nuestro Dios con desprecio. ¡Wow! Imagínense. Por eso la palabra de Dios siempre nos llama a vivir la vida espiritual como nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? Así es que el versículo 7 termina diciendo, pues, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todo lo que el hombre sembrare. Es la anunciación de la ley de siembra y cosecha. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y esta ley, pues todos los que trabajan en la agricultura saben eso perfectamente. Si siembra maíz, no va a cosechar arroz. Esa es la ley de la siembra y cosecha. Lo que se siembra, se cosecha. Todos los agricultores en todo el mundo, todos los jardineros en todo el mundo saben eso. De lo que siembra van a cosechar. Esa es la ley de siembra y cosecha. Y este es en un sentido literal y físico, como es la agricultura, ¿verdad? Es una ley evidente en sí misma. Es una ley universal y absoluta. Se aplica en todo tiempo y en todo lugar. La ley de siembra y cosecha. Es tan imparcial, digo alguien, tan predecible e inmutable como la ley de la gravedad. Así es esta ley. Y la persona que planta la semilla no influye en absoluto la operación de la ley. Hace el surco y pone la semilla y ahí la deja, ¿verdad? Ahí la deja. Va a heredar. No por obra y gracia de la gente que lo sembró, sino por Dios. Y aplicando esta ley de lo físico a lo espiritual, a lo moral, el principio es igual, es verdadero. Aunque el pecado y el engaño del hombre le impidan verlo o reconocerlo, pero es igual, la ley de la siembra y la cosecha. Veamos algunos versículos que encontramos en la palabra de Dios. Si quiero hablar con los Dios se los leo. Job 4:8. Job 4:8. Dice: como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Job se cree que es el libro más antiguo que lo escribe, ¿verdad? Y dice Job: como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Proverbios 1:31-33. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder.
Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Y en Proverbios 11:18 dice: el impío hace obra falsa, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. También Oseas 8:7 dice: porque sembraron viento y torbellino segarán. Creo que de ahí sale el dicho: el que siembra viento cosecha tempestades. Creo que es una traducción de la Biblia. Por aquí dice en Oseas 8:7: porque sembraron viento y torbellino segarán. No tendrán mies, ni su espiga hará harina, y se la hiciere, extraños la comerán. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y en Oseas 10:12, nos da un espaldarazo para que lo hagamos de la siguiente manera: sembraré para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová, hasta que venga y os enseñe justicia. Ahora, algunos de ustedes podrían estar pensando: bueno, esto no sé cómo se relaciona con el Evangelio de la Gracia. Ahorita hablamos de eso. ¿Cómo se relaciona con el Evangelio de la Gracia? Porque nosotros conocemos la ley de salvación en Cristo, ¿no es cierto? Somos salvos por la fe en el Señor Jesucristo. Ahora esta ley, entonces, la ley de salvación en Cristo, es la máxima demostración de la ley de siembra y cosecha. Es la máxima. El Señor Jesucristo, nuestro glorioso Salvador, sembró justicia perfecta y cosechó vida eterna para nosotros. Él lo hizo por nosotros, ¿verdad? Él sembró justicia perfecta y cosechó vida eterna para nosotros, la cual Él da a quienes confían en su obra terminada, en su obra acabada. Por así decirlo, el creyente recolecta una cosecha de vida eterna porque se ha unido por la fe en Cristo y con lo que Él ha sembrado y cosechado por el bien de todos los creyentes. ¿Se da cuenta? Esta ley funciona en nuestra vida. Pero al unirnos al Señor Jesucristo, entonces cosechamos su justicia perfecta que ha puesto en nuestros corazones y la vida eterna que nos ofrece. Al confiar en Él de todo corazón, con una fe genuina, con la seguridad de que conoce lo que es cada uno, con la seguridad de que se conoce a sí mismo y sabe que no hay ninguna manera de ser salvo por sus propias acciones. Entonces, confía en Cristo como su Salvador personal. Leo de nuevo esto que el creyente recolecta una cosecha de vida eterna porque se ha unido por la fe con Cristo y por lo que Él ha sembrado y cosechado por el bien de todos los creyentes. Qué hermoso esto. Ahora hermanos, esto no quiere decir que el creyente queda exento de todas las consecuencias de lo que ha sembrado por su propia cuenta. Como ya lo hemos dicho anteriormente, el pecado trae consecuencias. Y consecuencias que duran para toda la vida. Eso es así, ¿verdad? Entonces no estamos exentos
de haber cosechado lo que sembramos cuando estábamos en la vida mundana. Y como creyentes debemos de cuidarnos entonces de no hacer obras que burlen a nuestro Dios, que traigan burla para nuestro Dios. Podemos decir con todo peso, con toda confianza, el creyente nunca cosechará las consecuencias últimas del pecado, que son el juicio final y la muerte. Ya el Señor en su gracia nos ha librado de eso. El creyente. Ahora, el no creyente, pues va a tener que comparecer ante Dios, ante el gran trono blanco. Recuerda lo que dice en Apocalipsis. Y los libros fueron abiertos para juzgar a los vivos y a los muertos, según sus obras. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hermanos, esta es una advertencia tremenda para nosotros. Como creyentes debemos estar seguros que el Señor Jesucristo pagó por nosotros con su muerte en la cruz. Nunca debemos dudar eso. Debemos aferrarnos a esa verdad bíblica. Él murió por nosotros. Y la salvación en Cristo es un regalo. Es un regalo. Y esa es una bendición, la vida eterna para nosotros, porque el Señor Jesucristo la cosechó con nosotros. Lo cosechó. Entonces, hermanos, la ley de causa y efecto, siembra y cosecha, no deja de operar en las vidas, en las nuestras y en las de los que no son creyentes también. Debemos entonces como creyentes cuidarnos, servir al Señor con humildad, en obediencia, dar un buen testimonio, caminar en novedad de vida, leer la palabra, conocer la palabra, disfrutar la palabra. Eso es lo que nos corresponde. Ahora mira el versículo 8 lo que dice. El versículo 8 dice: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. ¿Ok? El que no quiere obedecer al Señor, el que no quiere leer la palabra de Dios, que no quiere conocer la palabra de Dios para obedecerla, ¿qué va a cosechar? Lo que está sembrando en su carne. Ahora dice la otra parte del versículo: más el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Vida eterna. Y el versículo 9 dice: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Hermanos, esto es un gran empujón para nosotros. No debemos cansarnos de hacer bien. Mira, a veces hay situaciones que de veras lo desaniman a uno, ¿verdad? Y dan ganas de tirar la toalla. Ya uno dice: con este hermano ya no se puede. He hablado tantas veces, he compartido con él, pero no quiere, ¿verdad? Bueno, hermanos, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. No nos debemos de cansar de hacer el bien. Es algo que debe estar en nosotros permanentemente. Porque solo hay dos campos donde sembrar: el campo de la carne y el campo del espíritu. La persona que siembra para su carne satisface sus deseos malignos
en lugar de permitir que el Espíritu Santo la controle. Se somete a las pasiones de la carne en lugar de vencerlas con la ayuda de Dios. Y en esta carta, el apóstol Pablo, el pecado específico que trata con mucho fervor es el pecado del legalismo, que los herejes judaizantes practicaban y practican ahora. ¿Verdad? Todo lo que el Señor nos da es por pura gracia. Por pura gracia. No lo merecemos. Y debemos de mantener esa actitud frente al Señor. Señor, no merezco tanta bondad de parte tuya, pero tú me permites poder ayudar a mis hermanos en la fe. O a mi hermano, si es con alguien con el que uno está tratando. Y mire cómo dice, ¿verdad? El versículo 8, porque el que siembra para su carne, de la carne se dará ¿qué? Corrupción. Algo que se degenera, algo que está en descomposición, que hiede. Corrupción, eso es corrupción. Ahora, ¿qué dice? ¿Qué dice Romanos 6:23? Porque la paga del pecado es muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, el versículo 8 nos dice cómo funciona la ley de siembra y cosecha. Porque se cosecha lo que se siembra. Se cosecha lo que se siembra. Entonces, sembremos cosas espirituales. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Entonces, ese es el fruto del Espíritu. Sembremos el fruto del Espíritu. Sembremos, ¿verdad? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Entonces, eso debemos nosotros sembrar cada día. Y el apóstol se incluye en el versículo 9, dice, no nos cansemos, porque él podía decir, estoy cansado con estos gálatas que no me ponen atención. Y en alguna parte lo debo ver, estos hermanos lo estaban sacando de quicio al pobre apóstol Pablo, pero él dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Entonces, la palabra de Dios dice que estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, el versículo 8 nos explica cómo funciona la ley de siembra y cosecha. El versículo 9 nos dice cómo se cumple esta ley. Y el versículo 10 nos indica el campo de aplicación de la ley. Leo estos dos versículos, 9 y 10. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que, en resumen, en síntesis, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Hagamos bien a todos. A todos. A todos incluye todos. Creyentes y no creyentes. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Ahora, miren lo que dice la otra parte. Y mayormente a los de la familia de la fe. No nos cansemos de hacer bien. Y mayormente a los de la familia de la fe. Según tengamos oportunidad, es la traducción de la palabra griega kairos, que se refiere a un periodo de tiempo fijo y específico. Según tengamos, no se refiere a oportunidades ocasionales, sino a la oportunidad total de su existencia, hermanos, mientras vivamos, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Ayudémonos unos a otros. Es importante hacer bien a los no creyentes. Pero el énfasis que pone acá el apóstol
es con esta palabra, y mayormente, ese es el énfasis, a los de la familia de la fe, mayormente. Eso nos hace pensar en unos versículos del apóstol Juan, en 1 Juan 3:14, 1 Juan 3:14, dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Y en la otra parte del versículo dice: el que no ama a su hermano permanece en muerte. No es salvo, no es salvo. Así que debemos escudriñarnos, autoescudriñarnos, cómo está nuestro amor para con todos los hermanos. Porque dice: sabemos que hemos pasado de muerte a vida y que amamos a los hermanos. Y siempre en 1 Juan, el capítulo 4, versículos 20 y 21, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, del Señor Jesucristo: el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¡Wow! Es tremendo, ¿verdad? El que ama a Dios, ame también a su hermano. Bueno, hermanos, pues esta es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Que vivamos ese estilo de vida, esa clase de vida que dice su palabra. Que pongamos en práctica el sembrar bien para cosechar bien, ¿verdad? Esa es la ley divina de la siembra y cosecha. Sembremos bien y cosecharemos bien. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude. El tiempo se fue, así que vamos a orar y nos vemos el próximo domingo si Dios lo permite. ¿Quieren ponerse aquí para que veamos? Están quietecitos. Los niños pueden estar quietecitos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu bondad, amor, misericordia para con nosotros. Te damos gracias, Señor, porque tú has hecho todo por nosotros. Solamente nos corresponde ser obedientes. Probablemente para algunos de nosotros es difícil. Es difícil ser obedientes, pero no es imposible. Ayúdanos, Señor, a someternos a ti en amor. A gozar, Señor, haciendo lo que tu palabra nos manda hacer. Gracias, amado Dios, por tu palabra, que es viva y eficaz, y más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, dice tu palabra, las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones del corazón. Gracias, Señor. Gracias porque podemos ser hacedores de tu palabra, siendo buenos oidores y hacedores. Bendice esta congregación, Señor. Guarda cada uno. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga.